República Dominicana. Dice, estoy en República Dominicana, tengo un negocio de multivitaminas con otros dos socios. Los tres trabajamos en la empresa y durante 5 años hemos retirado el mismo salario. Yo tengo el 60% de las acciones y ellos tienen un 20% cada uno. Solo tenemos la deuda por la compra de local y las cuentas por pagar normales a los proveedores. Solo vendemos de contado. La pregunta es, ¿cuándo podemos empezar a repartir ganancias? Mis socios me han estado presionando con ese tema. Esta pregunta de cuándo se pueden empezar a repartir ganancias en una empresa con socios realmente es muy oportuna y es muy importante que siempre se plantee incluso antes de hacer una alianza de socios, una alianza con socios de negocios. Es uno de los cuatro o cinco temas álgidos de los que yo hablo muchísimo, que lamentablemente no se hablan por pena, porque tal vez se piensa que más adelante va a haber una mejor oportunidad para hablarlo y que si se hablan ahora posiblemente el negocio no se llegue a formalizar. Yo siempre digo que es mejor que no se formalice porque si hoy no fuimos capaces de resolver un tema tan importante como, por ejemplo, el momento apropiado para repartir las ganancias, entonces cuando surja esa necesidad o esa consulta o esa solitud por parte de alguno de los socios, en ese momento, dentro de un año, dentro de 3 años o dentro de 5 años, vamos a empezar a tener los primeros roces y los primeros problemas con los socios. Y también, pues, a veces no se pregunta y se asume que todos los meses se van a repartir ganancias, además del salario. O peor todavía, se confunde el salario de los socios con las ganancias que produce el negocio. Entonces los socios no definen un salario fijo de acuerdo con el precio del mercado, por el puesto, conforme con el puesto también que cada uno va a desempeñar, sino que establecen un salario base igualito para todos, independientemente del puesto que cada uno vaya a tener, porque se cree que es más justo que el gerente general gane, no sé, $2,000 y el gerente de ventas, que es socio, gane también $2,000 y el contador gane también $2,000, porque como son socios, vamos a decir, en partes iguales, un tercio para cada uno. En este ejemplo, se podría pensar que lo correcto es ir en partes iguales, cosa que definitivamente no es cierto. Dentro de la academia y sin costo para ustedes, tenemos el curso Socios de Negocios y Socios para Siempre y el de participación accionaria. Son 3 cursos relacionados con socios de negocios. Ahí están, ustedes tienen acceso a ese curso y ahí dentro de lo que es distribución de utilidades y participación accionaria, hablo muchísimo, muchísimo sobre cómo es la forma correcta de definir los salarios y también la forma correcta de distribuir las utilidades. Los salarios se deben establecer, resumiendo rápidamente, con base en el salario de mercado del puesto que cada socio vaya a desempeñar. Un socio que no trabaja no debe recibir salario. Un socio que tiene mayores responsabilidades y pericias mayores y mayor experiencia, si ostenta un puesto que en el mercado es superior al de otro compañero que también es socio, pero cuya ocupación se podría contratar a un socio a un precio inferior en el mercado, pues van a ganar diferente. Si un socio deja de trabajar en la empresa, ya no recibe salario. Bueno, de esto hablo más en el curso de socios de negocios. ¿Y cómo se distribuyen las ganancias? Bueno, proporcionalmente a la participación accionaria. En este caso, Israel debe recibir sí, un 60% y los otros dos socios un 20% cada uno de las utilidades que se distribuyan. Vamos a suponer que ellos deciden distribuir $10,000. 6,000 son para Israel, 2,000 son para el socio número 2 y 2,000 son para el socio número 3. Eso es justo, absolutamente justo, porque en una empresa mercantil, las acciones son las que definen la participación accionaria y la distribución proporcional de las utilidades con base en esa participación accionaria de cada socio. Ahora, déjenme ver qué otra consulta hace. La pregunta no es el cómo.
acabo de hablar del cómo. La pregunta es cuándo se van a distribuir las utilidades. Las utilidades se distribuyen cuando la empresa tenga la capacidad económica de distribuir utilidades. ¿Qué significa eso? Que primero, la empresa tiene que estar generando ganancias. Eso es muy importante. Segundo, tiene que estar sana financieramente desde el punto de vista de solvencia, es decir, de capacidad de pago. Primero, tiene que generar ganancias. Segundo, tiene que tener capacidad para estarle haciendo frente al pago a los proveedores y a los bancos y a los demás costos fijos. Si tiene dificultades para pagar esos compromisos mensuales, si se está atrasando con las deudas de los bancos, si está siendo impuntual con el pago a los proveedores, es imposible, es de sentido común que los socios pretendan distribuir utilidades entre ellos porque es evidente que esta empresa no genera ganancias. Por supuesto, tampoco sería oportuno que se incrementen el salario de manera desproporcional porque ellos tienen necesidades particulares y lo requieren, pero la empresa no está en capacidad. Es decir, no conviene ni distribuir utilidades en esos momentos, ni tampoco aumentar los salarios. Muchas empresas rentables, exitosas y con un gran potencial han sido quebradas, han ido al fracaso porque los socios, a través de los salarios o a través de los beneficios que reciben de la empresa como vehículos y gastos personales o a través de la distribución de las utilidades, eh, le chupan flujo de caja que debería ser invertido para pagar puntualmente a los proveedores, a los bancos y a los gastos fijos. Más aún, para reinvertir en la empresa. Entonces, no se podrían distribuir utilidades, aunque hayan ganancias, cuando la empresa necesita aumentar los inventarios, cuando la empresa necesita aumentar las ventas, cuando la empresa necesita aumentar las cuentas por cobrar, porque las ventas están creciendo y al crecer las ventas hay que financiarle más dinero a los clientes y hay que aumentar los inventarios. O cuando hay que ampliar las instalaciones porque ya no cabemos en los 200 metros cuadrados que tenemos, sea que hay que ampliar bodegas o área de despacho, o que hay que comprar un vehículo adicional para poder abarcar más zonas de la empresa. Lamentablemente, además de retirar utilidades en el momento inoportuno, de aumentarse los salarios cuando no conviene, muchas veces para poder aumentar esos salarios o distribuir ganancias y seguir invirtiendo, lo que hace la empresa es adquirir deudas. Se adquiere un endeudamiento que no va direccionado directamente al capital de la empresa, a financiar clientes, a financiar cuentas por cobrar, a financiar instalaciones, sino que viene a ayudarle al empresario a retirar un mayor salario o ayudarle al empresario a retirar dividendos que él está necesitando para cubrir necesidades que él tiene particulares en su casa, para cubrir gastos personales, para comprar un vehículo que él está necesitando o que está queriendo y haciendo que la empresa adquiera una deuda que no está siendo reinvertida en la empresa. ¿Qué es lo que va a pasar con esta compañía? Dentro de 2 años va a tener problemas financieros porque va a tener que estar pagando esa deuda y los recursos que se recibieron no están generando ganancias, no están generando rentabilidad, no ayudaron a la empresa a vender más y a ganar más. Entonces, para poder distribuir utilidades, mi recomendación es ser muy serios con respecto al entendimiento que el socio, que el dueño, que el gerente, que los que trabajan en la empresa, que son socios de la empresa, tengan sobre la situación financiera de la empresa, tanto en lo que es el nivel de endeudamiento, apalancamiento, la capacidad de flujo de caja para poder hacerle frente a las obligaciones, lo que le llamamos solvencia, tener suficiente capital de trabajo para poder maniobrar y financiar el crecimiento del negocio y también para poder reinvertir en la empresa. Bueno, con estados financieros mensuales de manera oportuna, transparentes, claros, eh, confiables, los socios, los empresarios pueden determinar cuál es la verdadera situación de la empresa y tomar decisiones acertadas con respecto a eso.
Ahora, una herramienta adicional es un presupuesto y un flujo de caja, es decir, proyectar los próximos 12 meses del negocio para saber si esas utilidades que está generando se van a ir convirtiendo en flujo de caja. Es decir, distribuimos ganancias cuando la empresa tenga flujo de caja excedente, tenga reservas monetarias. Por ejemplo, si la empresa tiene un certificado de depósito a plazo, una inversión de $50,000 desde hace más de un año y no la ha necesitado para poder mantener el negocio funcionando, pues es muy evidente que probablemente de esos $50,000 se pueda hacer una distribución a los socios. Así que cuando se pueden distribuir ganancias o cuando se empiezan a distribuir ganancias, cuando la empresa sea rentable, cuando tenga suficiente capital de trabajo y cuando esté generando flujo de caja excedente que se vaya acumulando en fondos de reserva y que no los esté necesitando la empresa. Se pueden retirar utilidades cuando ese retiro de utilidades no va a perjudicar la operación normal del negocio ni el crecimiento de ese negocio. Recuerden que todos los que forman parte de Meridian tienen un objetivo en mente, es convertir sus negocios en grandes empresas que generen más ventas, más ganancias, más riqueza, que financien el estilo de vida que desean y que merecen. Entonces, para financiar el estilo de vida que desea un empresario, hay que sembrar, hay que tener un árbol frondoso, yo le llamo un árbol de roble, que genere muchos frutos para que el empresario pueda vivir de los frutos de ese árbol y no del árbol. Así que bueno, esta es la pregunta que nos hace Israel de República Dominicana.